Vamos a hablar del perdón, tema a la carta por nuestra hermana Mercedes, y es un tema muy bonito porque es un tema muy navideño, aunque pensáis que no, pero sí es un tema muy navideño. Como decía Antonio, la encarnación, el nacimiento de Jesús vino a una de las cosas que fue nuestra redención. Entonces el perdón es un tema muy navideño que debemos de recordar hoy y siempre, todo este año que entra. Y para empezar esta predicación quiero empezar con el versículo que vamos a tomar como referencia. Está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repito, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues para hablar primero de lo que es el perdón, primero tendríamos que saber, porque claro, como un médico, primero tendremos que saber lo que es la enfermedad para dar el remedio, porque el perdón es el remedio, es la cura, pero primero tenemos que saber qué es la enfermedad. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una carga muy, muy pesada. Es algo que llevamos a cuestas en nuestras espaldas. Imaginad, por ejemplo, cuando íbamos al feirón, aquellos que íbamos, que cargábamos bolsas de zapatos, de bolsas, de ropa, y las llevábamos a cuestas y no podíamos con ellas. Llevábamos a casa cansadísimos. O vosotros en los viveros, que llevaríais tierra y llevaríais de todo también a las espaldas. Pues el pecado es algo pesado, una carga que nos debilita espiritualmente. Y entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es que Cristo nos libra de esa carga. Fijaros lo que dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, cargamos pecado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo carga nuestro pecado, nuestra carga, como se dice. Él lleva nuestra deuda, porque perdonar el pecado es borrar ese pecado, borrar esa deuda. Imaginaros cuando estamos en el banco y tenemos un crédito, tenemos una deuda, y estamos por las noches pensando cómo vamos a pagarlo y cómo vamos a hacer. Pues viene Cristo y nos dice: tranquilo, yo pago esa deuda. Pues eso es el perdón, librarnos de esa carga tan pesada que es el pecado, quitarnos esas cargas que tenemos a la espalda, y Él lo lleva en su espalda. Vamos a ver también ahora algún ejemplo del perdón en la Biblia. Aparte de Jesús, ¿quién creéis que puede ser un modelo de perdón? ¿Quién puede ser un modelo de perdón en la Biblia? José. José es un modelo de perdón. José es vendido como esclavo por sus hermanos a los ismaelitas. Y los hermanos están hambrientos porque había una gran hambruna donde estaban viviendo, y van a Egipto. ¿Qué pasa? Que no saben que José había sido vendido como esclavo, pero se hace gobernador de Egipto. Entonces José los ve, y después de un tiempo, de lo de la copa y tal, se da a conocer a ellos. Claro, ahora piensan los hermanos: este José que le hemos vendido como esclavo, le hemos tirado la túnica de colores que le había dado nuestro padre, lo que le hemos hecho. Ahora José, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Qué hará con nosotros? ¿Se va a vengar? ¿Que nos va a matar? Y José, ¿cómo estaría? Estaría frotándose las manos diciendo: esta es la mía. Esta es la mía, voy a vengarme de mis hermanos porque tengo la sartén por la mano. Ahora yo estoy en un lugar único y puedo hacer lo que quiera yo con ellos porque soy el gobernador, era el segundo después de Faraón. ¿Qué hago? ¿Les hago daño? ¿Cómo me vengo? ¿Pensáis que José habría hecho eso? ¿Y vosotros lo habríais hecho estando en ese lugar? Pensaríais: ahora os vais a fastidiar,
porque yo puedo hacerlo y me voy a vengar. No tengo perdón, me voy a vengar. Me voy a vengar. Pues José no solo les perdonó, sino que les dio alimento y les dio refugio. Porque José vio la soberanía de Dios, vio la providencia de Dios, que lo malo le encaminó a bien. ¿Por qué? Fijaros lo que dice Génesis 50:15. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué dice para mantener en vida a mucho pueblo? Porque José estuvo ayudando a Egipto a conseguir provisiones, a mantener el grano y a mantener ese alimento en Egipto que después no hubo en ningún otro sitio. Por tanto, José vio cómo la mano poderosa de Dios ayudó también a su pueblo a pasar esa hambruna. Los hermanos de José hicieron mal, pero Dios lo encaminó a bien, porque a través de José pudo administrar el grano y la tierra y el cultivo de Egipto, y cuando ellos vinieron, sus hermanos y sus padres, pudo ellos también darles comida y pudo dar refugio, y así siguió la línea de Israel. Esto es muy grande porque vemos que por muy mal que nos hayan hecho, por mucha amargura, por mucho odio, por mucho rencor que tengamos por lo que nos han hecho, la providencia y la soberanía de Dios es impresionante porque vemos que todo lo encamina bien. Pensamos que solo nos han hecho daño y que se queda ahí, pero tenemos que ver más allá, ver la soberanía de Dios y que Dios hace muchas otras cosas para que nosotros tengamos a bien. Y no bien me refiero a que nosotros salgamos ganando, sino que podemos ayudar a otros, por ejemplo, con nuestra experiencia. Es que los niños me están... Con nuestra experiencia podemos ayudar, podemos consolar, y eso es muy importante porque es también mantener a vida con mucho pueblo, porque a través de nuestra experiencia podemos ayudar a otros al perdonar, podemos ayudar a otros hablando de nuestra experiencia, y eso ya vale lo bueno que es Dios. No sé si me estáis entendiendo. Tenemos de ver que Dios hace otras cosas. Tú, imagínate esa experiencia donde te han hecho mal y ahora tienes ese rencor y ese odio, pero has usado ese rencor y ese odio, esa experiencia mala para ayudar a otros y decir, mira, no pases por aquí, no pases por allá, haz esto y el otro. Y si has ayudado a tu hermano en ese sentido, Dios lo ha encaminado a bien. Ese mal que te hicieron esos hermanos, Dios lo ha encaminado a bien. Otro modelo de perdón es Esteban. Esteban dice Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A Esteban lo estaban apedreando y los estaba perdonando. ¿A quién nos recuerda? Estaba muriendo y estaba perdonando. A Jesús. Esteban murió como Cristo, perdonando a aquellos que le estaban matando. Y otra vez digo, ¿cuántos de nosotros podíamos perdonar a aquellos que nos estaban lanzando piedras? Ahora imagínate tú ahí metido en un socavón como hacían los judíos, tirándonos piedras y diciendo, Padre, perdónalos. Lo podríamos haber hecho. Esteban pudo perdonar porque experimentó el perdón verdadero de Dios. Experimentó lo que era la misericordia y la benignidad de Dios. Y él tenía misericordia y benignidad. A veces podemos pensar que cuando estamos en un hoyo, como estaba Esteban, lo único que podemos hacer es insultar a los demás y lo más grave es insultar a Dios. Porque no solo es lo malo que estás haciendo a los otros hermanos, sino que aparte de que tú estás en una mala situación, estás injuriando, estás insultando al Señor. Cuando lo que deberíamos de hacer es perdonar a nuestros hermanos.
con misericordia y con benignidad. Porque perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Esteban decidió perdonar. No esperó a que dijera, estoy listo para perdonar. Ahora el cuerpo me pide perdonar, porque antes no. Esteban decidió perdonar. Imaginaros a Esteban allí metido y que dijera, no, ahora mismo no estoy listo para perdonar. Voy a esperar a que cure, que sane la herida y cuando el cuerpo pueda, perdono. Pues seguramente habría muerto de las pedradas con rencor, con odio, con ira, con enfado y no muriendo en paz. Y no muriendo en paz ya hablando como en paz de esta vida, como se dice que murió en paz, no, sino que no habría muerto en paz con Dios, porque habría muerto en pecado, habría muerto de una manera que no es digna de un cristiano. Debemos de estar decididos a perdonar. Y aunque es verdad que el cuerpo reacciona antes, durante y después de tener que perdonar, debemos de estar decididos a perdonar. Fijaros lo que dice Colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay emociones que valgan. Debemos perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos tener esa misma naturaleza del perdón que tuvo Dios con nosotros, debemos de tenerla con aquellos que nos han hecho mal. Y ahora me podéis decir, ya, pero si perdono, parezco débil, parezco hasta tonto, ¿no? Que estoy perdonando y perdonando y perdonando. Pues la benignidad, que no es lo que es, cuando uno perdona es mostrar benignidad y misericordia hacia otros, no es una muestra de debilidad, sino es una entrega voluntaria, es una decisión. Fijaros lo que dice Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. E Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Isaías nos quiere decir que Cristo fue directamente a la cruz. Él, cuando nació, su misión era decididamente ir a la cruz, a morir, una entrega voluntaria a perdonar. Y en Romanos lo que nos dice es que sería muy raro que alguna persona quisiera morir por alguien que es excelentemente bueno, por una persona digna, por una persona que tiene unos valores y una ética alabables. Y con todo eso sería complicadísimo que alguien muriese por esa persona. Y lo que nos dice este versículo de Romanos es que Dios muere por aquellos que son malos, por aquellos que eran enemigos. Cristo muere por nosotros cuando éramos sus enemigos. Dios muere por ti y tú eres el villano de la película, no el héroe, eres el malo de la película. Dios muere por ti cuando eras el enemigo de Dios. Entonces, no estás agradecido de que eso haya ocurrido en ti. Y si lo estás agradecido, ¿por qué no perdonas a tu hermano? Tú le has hecho una afrenta tan grande a Dios que ha tenido que morir en una cruz. Y de seguro tu enemigo, seguramente tú no merezcas morir en esa cruz. Me refiero, la afrenta es mayor de la que tú has hecho es mayor a la que que tu enemigo te ha hecho a ti. Es que el cristiano maduro no tiene inconvenientes en perdonar. Él perdona gratuitamente y no hay queja en su vida. Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El cristiano maduro es un hombre y una mujer que perdona. Es un hombre benigno que está decidido a perdonar. Y es un hombre misericordioso. Porque la mayor bendición de esta vida es perdonar. Porque perdonar, cuando perdonamos de verdad, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando cómo vivir a Dios. Es quitarte cargas pesadas de pecado. Es reconciliarte con tu hermano. Y es vivir más y mejor conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo nos perdona Dios? Preguntaréis. Pues Dios nos perdona sin necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tenía la necesidad de perdonarnos. Y aún así nos perdonó, y su amor y su misericordia y su honor, que mucha gente piensa que el honor de una persona, cuando uno perdona, se convierte en deshonor, pero no. El honor de Dios perdonando y muriendo en esa cruz no disminuyeron ni su gloria, ni su poder, ni ninguna otra cosa. Y Dios perdonó sin necesidad y perdonó sin amor. ¿Dónde lo vemos? En el sacrificio de Jesús. Que Él muriendo, siendo inocente, no tenía una culpa, murió por los culpables. O la parábola del hijo pródigo que se arrepiente el hijo y el padre va con los brazos abiertos. No tenía necesidad de perdonarlo, pero lo perdona y le pone un anillo y mata al cordero y le da absolutamente todo. Entonces, si Dios nos perdona sin necesidad, ¿qué podemos aprender de Él? Que el perdón es gratuito, que podemos encontrar fuerza para hacerlo si Cristo nos ha perdonado tan grandemente en la cruz. Si Dios nos ha perdonado un pecado tan grande como nosotros, que ha sido el resultado de esa muerte tan dolorosa en la cruz, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a aquellos que nos han hecho algo mucho menos importante? También podemos entender que podemos decidir perdonar aún así a un agente que no lo pide. Seguramente el hijo pródigo no dijo: Padre, perdóname porque he hecho esto y he hecho lo otro. No, el padre vio a su hijo y ya entendió que estaba arrepentido, y el padre fue con los brazos abiertos a perdonarle. También nos perdona libremente, porque no hay nada que tengamos que darle a Dios para que nos perdone. No hay ninguna obra, como decía yo en Gálatas, no hay ninguna indulgencia que pagar, no hay ninguna obra que hacer, no hay ninguna transacción entre el perdón de Dios y tú. Y esto me recuerda al ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz está allí, había vivido seguramente una vida mala, había sido una persona mala y había sido juzgado como un ladrón. Pero cuando se encuentra Jesús allí colgado en la cruz, le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo absolutamente nada que hacer, no hubo ninguna obra de salvación. Y es cierto que nuestras obras son el resultado de la fe, pero en ese sentido de que una persona está en su lecho de muerte y se quiere arrepentir, no hay ninguna obra de salvación, no hay ninguna obra humana que valga para ser salvos. Cristo nos da ese perdón libre. También me recuerda el joven paralítico, porque veo que simplemente a lo mejor en esa época sería una persona como indigna, ¿no?, entre comillas, no tenía ningún honor, y Jesús le da el poder de andar, lo levanta, dice: toma tu lecho y anda, y le perdona sus pecados. Y no le dio honor, me refiero a que no había honor en curar a una persona paralítica, yo creo que en esa época, pero Cristo lo hizo, y lo hizo libremente y sin ningún otro intercambio de
de obras, sin dinero, como hizo el Simón el Mago, sin ninguna otra cosa que el poder de Dios. Y es que el perdón es gratuito, es libre por parte de Dios y no se puede ganar o comprar con dinero. Y esto que nos puede hacer entender que el perdón nos libera de esa culpa que tenemos a las espaldas, que podemos vivir en paz y morir en paz como le pasó al ladrón en la cruz. No solo paz terrenal, sino paz con Dios. Y podemos crear un ambiente de confianza, podemos crear un ambiente de hermanos, porque sabes que esa persona que tú le has hecho daño, vas a ir con él y te va a perdonar. Y eso te pone en otra situación, porque muchas veces vemos a personas que sabes que son personas malvadas, que no perdonan, y eso te pone quizás muchas veces hasta nervioso. Pero saber que una persona tiene un corazón perdonador te da paz y te da pie a poder hablar con ella y saber cómo vive, y tú le puedes presentar el Evangelio si esa persona no es cristiana. También nos perdona y nos olvida, porque nos perdona eternamente. Fijaros lo que dice Jeremías: porque yo perdonaré su maldad y no me acordaré de su pecado. Y a veces nosotros decimos: yo perdono, pero no olvido. Entonces tu perdón tiene una fecha de caducidad, como los productos. Y en cambio, Dios perdona eternamente. Perdona de manera eterna, porque tendré misericordia de sus injusticias y de sus pecados no me acordaré más. Y que podemos entender que al ser perdonados por Dios, no te va a echar en cara lo que has hecho atrás. Puedes tener una nueva identidad en Cristo, puedes ser una nueva criatura en Cristo, y puedes venir a la iglesia y no vas a estar juzgado y decir: tú antes eras esto y eras lo otro y eras esto. Y ahora vienes aquí con otra identidad, como una nueva criatura en Cristo, y puedes gozarte de la comunión entre los hermanos y de Dios. Y eso nosotros no lo hacemos, porque nosotros perdonamos pero no olvidamos. Y cuando vienen a la iglesia por primera vez decimos: sí, pero este es lo que ha hecho y esto y lo otro, y para aquí estamos juzgando. Entonces no estamos perdonando de verdad. Entonces también podemos entender que si Dios está perdonando eternamente y está perdonando libremente y no se acuerda más de tus pecados, ¿por qué tú te acuerdas de los pecados y de lo mal que te ha hecho si tú has perdonado? Dice nuestro texto: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque si Dios te perdona, entrega a su Hijo cuando aún eras enemigo de Él, ¿cómo no vas a perdonar tú a tus enemigos? Pero es que he sufrido muchas humillaciones, desprecios, es que encima de burro apaleado, como se dice. Pues muchas veces pasar por alto vergüenza sin vengarnos es tener mucho más honor. Dice la Escritura en Proverbios: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Porque no pasar la ofensa, no perdonar, es mostrar ira. Y la ira demuestra debilidad y el perdón fortaleza. ¿Por qué, me diréis? Porque son pocos los que se esfuerzan en entrar por la puerta estrecha. Porque ser una puerta estrecha debes de ser una persona fortalecida, esforzada en entrar por esa pequeña puerta estrecha y angosta que lleva al camino de salvación. Porque es fácil y es mucho más accesible entrar por esa puerta ancha que lleva al camino de la perdición. Pero lo que me han hecho es algo muy fuerte, me diréis. Pues recuerda la palabra del deudor. La palabra del deudor en Mateo 18, 21 creo que es, donde un rey había tenido una deuda con un siervo y el siervo le llora y dice: rey, perdóname, y le perdona la deuda. Pero ese siervo va a otro y le dice: siervo, tengo una deuda, y esa era más pequeña que la que tenía él con el rey, y ese hombre no le perdona.
Lo que quiero decir es que tú has sido perdonado por mucho, pero tú no perdonas lo poco. Él ha hecho una ofensa a un hombre, pero si tú no perdonas, has hecho una ofensa mayor porque has ofendido a Dios. Piensa en lo que tú has hecho, ha sido motivo de que Cristo muriese en una cruz. Entonces, si tu pecado ha sido para que Cristo muriese en una cruz, ¿cómo tú no vas a perdonar a aquellos que te han hecho algo que no merece tal castigo? Entonces, si perdono algo tan grave, después me van a venir y me van a decir que tengo que perdonar cosas más graves y voy a ser el tonto del pueblo, ¿no? Porque tengo que perdonar y a este y al otro y al fin voy a ser el tonto. Sí, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Dice Mateo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que tenemos que ver es que aquellos que dicen que quieren perdón son los que menos perdón dan. Preferirían no perdonar a aquellos que les han hecho daño a que Cristo les perdone a ellos. Oran, van a la iglesia, dan limosnas, pero como dijo Cristo, una cosa te falta. No tienen espíritu de perdón y carecen de ello. Tienen la venganza que es propia del diablo. No es del borracho ni del adúltero, la venganza es propia del diablo. Entonces, ¿qué diremos a aquellos que tienen malicia, ira y no tienen perdón en sus corazones? Y que no están dispuestos a perdonar, que digan, Padre, perdóname como yo perdono a aquellos que me hacen el mal. Perdónanos tal como nosotros perdonamos. Porque si tenemos alguna esperanza de salvación, debemos de estar seguros de pasar por alto esas injurias, ese odio y tener un espíritu perdonador. Como dice nuestro pasaje, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es eso lo que nos hace parecernos a Dios, el perdón. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para que todos los que te invocan. Fijaros que Adán se quiso parecer a Dios en su omnisciencia, y eso era malo. Pero parecerse en el perdón, parecerse en perdonar al enemigo es bueno. Caleb perdonar es una de las pruebas más elevadas que poseemos gracia, porque la gracia cuando entra en tu corazón cambia el espíritu de la persona, como le pasó a Caleb. Dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Porque la gracia perdonadora de Cristo cuando entra en una persona le cambia el corazón. Le cambia el corazón, le injerta como un olivo y participa de la savia de ese olivo. Como un tallo que es injertado en un árbol, participa y da de la naturaleza de los frutos. Nosotros, cuando tenemos ese perdón, hemos sido injertados en el olivo de Dios y damos frutos dulces, generosos, de perdón, de amor hacia nuestros enemigos. Debemos de ser como el sol que absorbe los vapores tóxicos del mar y los devuelve en forma de lluvia. Debemos de estar devolviendo el mal por bien. Debemos de dar gracia a aquellos que nos dan odio. Dice el Salmo 35, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Y hemos hablado de Esteban, y hemos hablado de José. Pero el carácter mayor de perdón, el ejemplo perfecto de perdón es nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él tenía un espíritu de perdón. Él era el perdón en carne. Las palabras de la gente que le decía en la cruz eran más amargas que la hiel. Eran más amargas que la hiel que le dieron a beber. Pero Él respondió con palabras
más suaves y más perdonadoras que el aceite. Le escupieron, le atravesaron el cuerpo, le clavaron unos clavos, y aún así él rogó el perdón de ellos, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Jesús lloró por sus enemigos. Él derramó lágrimas de aquellos que estaban derramando su sangre. Es el ejemplo más asombroso de perdón. Y Cristo nos pide que aprendamos de él. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos de ser imitadores de Cristo. Debemos de derramar lágrimas por aquellos que derraman nuestra sangre. Debemos de llevar a Cristo como bandera, como estandarte, y su perdón en el corazón. Debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos de imitar el perdón de Dios como a vosotros también os perdonó, recordando el nacimiento, la vida de Cristo que nos redimió para siempre, eternamente, y que nosotros debemos de tener ese mismo espíritu perdonador y no tener ningún espíritu de fecha de caducidad en nuestro perdón, no tener absolutamente ninguna falla en nuestro perdón, no recordarles lo que eran ni lo que hemos sido nosotros, sino que perdonamos, amamos y reconciliamos a aquellos que han sido enemigos. Porque nosotros, cuando éramos enemigos, Dios murió por nosotros en la cruz. Amén.